tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07. Está sintonizando el 10:40 de AM, también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde en unos momentitos más estaremos conectados en el chat para que puedas comunicarte con nosotros. Otras vías de comunicación: los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20. El día de hoy continuamos con el tema miedo al ridículo, que empezamos a hablar el día de ayer, y quisiera retomar este aspecto acerca que, estuvimos reiterando, en donde esta sensación viene acompañada de la idea de quedar expuesto. Y decíamos, normalmente tenemos como este filtro de nosotros mismos, esta ropa, por decirlo de alguna forma, que nos podemos poner y que nos hace sentir seguros en los distintos medios en los que nos desenvolvemos. Se llama falso self y no siempre aparece de una manera patológica. Hay manifestaciones sí patológicas de esto, pero esto no nos atañe hablarlo en el día de hoy necesariamente, sino hablar del falso self normal, el falso self que todo el mundo tiene, que puede conocerse quizás para muchas personas en palabras muy coloquiales como cierto grado de prudencia, ¿no? Uno sabe quizás que en determinado contexto es viable o no utilizar cierto tipo de vestimenta, utilizar cierto tipo incluso de palabras, ¿no? Por ejemplo, uno normalmente no saldría por aquí a la ciudad, aunque esté haciendo mucho calor, en traje de baño, ¿no? Eso sería como, incluso hasta agresivo para las personas que están alrededor. Sin embargo, si estás en la playa, pues puedes usar traje de baño y no estás como violando ninguna norma de comportamiento, no estás agrediendo a nadie al hacer eso. Entonces, estábamos tratando de pensar por qué algunas personas se sienten como transparentes, como constantemente desnudas ante los demás, y es entonces una de las posibles vías, no la única, que pueden empezar a experimentar este constante miedo a quedar expuestos, a hacer algún ridículo. Esta capita es protectora, esta vestimenta que nos hacemos ante los demás, decíamos que no nos viene de gratis, no es algo que venga en el paquete básico, sino que se va construyendo, y se va construyendo en la medida en la que tenemos una otra persona que nos preste su propia instancia, su propio yo, digamos, como un agente que nos contiene, como un agente que nos cuida. De hecho, esa es la función de la madre, ¿no? Al principio, digamos que va a ir digiriendo todos los estímulos del mundo externo y también los estímulos que vienen del propio cuerpo de la criaturita. Los va a ir traduciendo para la personita, se los va a ir explicando y los va a ir cuidando también, de manera que no lleguen a un grado de intensidad que le arrase, que le angustie demasiado. Puede ser desde las cosas más obvias y visibles, como a lo mejor calentar el cuarto para que no esté muy frío, meterlo a bañar con mucho cuidado, no nada más ahí de pronto baldazo, una cosa así por el estilo. Bajar, tratar de disminuir el ruido. Estas son las cosas más evidentes, ¿no? Todo el aseo que puede hacer alrededor del chiquito, pero no nada más esto, sino hasta la manera de hablarle, la manera de explicarle las cosas, es como un matiz que le va poniendo. Lo ideal es que no se le oculte la información a los niños, sino que se les pueda explicar de una manera que sí puedan tolerarlo. Pero hay criaturitas que no solamente no crecieron con alguien que tuviese esta tranquilidad para transmitirle o para matizar los estímulos intensos. Hay madres y hay padres que viven en una intensidad y en un caos tremendos, sino que además de no tener eso, quizás hasta tuvieron padres muy invasivos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que a los papás les da por perseguir y a veces, pues hasta ridiculizar a los hijos en esta etapa, ¿no? Uh-huh. Sí, y en sí eso va minando fuertemente la confianza que se puede ir teniendo. Digo, esto
como que resalta en lo obvio, ¿no? Pensar que si en nuestra casa no se nos respetaba nuestro espacio, no se respetaba nuestra decisión, ¿cómo podríamos hacer para nosotros hacer valer nuestra opinión y nuestra voz en el mundo exterior, ¿no? Pensando como que eso fuera el mundo interior en casa. Realmente es una cosa muy dañina porque el día de ayer, Gaby, estábamos hablando un poquito sobre estos padres que temen equivocarse frente a los hijos, ¿no? Como hay personas que simplemente el hecho de cometer un error los altera demasiado y que los niños o sus hijos, no importa que ya no estén pequeñitos, lo señalen, lo digan, es razón de pleito en casa, es razón para hacer un gran alaraco, para hacer discusiones inmensas, ¿no? Sobre algo en específico que a veces es realmente una nimiedad, una tontería, pero que se pueden hacer discusiones muy, muy largas. Esto podríamos pensarlo de repente en cómo los niños en ese primer momento están aprendiendo a crecer, están aprendiendo a ser adultos cuando están bajo nuestro cuidado. Y si nosotros no les permitimos señalar ese tipo de errores, es muy posible que ellos vayan entendiendo que eso es algo tan malo que ellos tampoco deberían de equivocarse, que eso es tan malo que ni siquiera se debe de señalar. ¿No le ha pasado a usted que tal vez está en alguna situación bastante incómoda en donde usted sabe que tiene la razón, en donde usted está tal vez en una discusión y sabe que la otra persona no tiene razón para estar argumentándole y sin embargo se queda callado, ¿no? Uno dice, bueno, ¿para qué hago más pleito? ¿No? ¿Para qué continúo con esta discusión? Y nos dejamos. Yo no podría decir, ¿por qué? ¿Por qué viene eso? Realmente ahí tenemos un aprendizaje de que no podemos ganar. No hay forma de salir bien de una discusión. Y simplemente no lo vamos afrontando. Y ahí vamos a tener un montón de factores que se nos van a ir incrementando, digamos, para esta capacidad que tenemos para poder afrontar nuestros propios errores y de repente alguna situación en la cual quedemos muy mal parados y se pueda prestar para hacernos caer en ridículo. ¿Por qué? Porque no hay algo, no hay una estructura que vaya sosteniendo, digamos, nuestra personalidad, nuestra propia valía para poder salir adelante de eso. Y es algo que se siente, bueno, pues como la muerte, como una destrucción inminente de nuestro psiquismo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con este tema. Volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando del miedo al ridículo y de el posible motivo, uno de los posibles motivos por los cuales las personas se viven, se experimentan como si estuviesen transparentes, como si estuviesen desnudos y bueno, pues se sienten constantemente expuestos, o bien verdaderamente pueden llegar a ser personas que cuando intentan expresar algún tipo de afecto un poco más intenso, se sale totalmente, es como que se fuesen como hilo de media, ¿no? Entonces, bueno, pues las personas de alrededor se sorprenden mucho y se sienten que quedaron totalmente expuestos, que quedaron totalmente en ridículo. Entonces, muchas veces estas personas van oscilando entre estos periodos de una introversión muy, muy fuerte y pequeñas explosiones, ¿no? De hecho, lamentablemente, este tipo de personalidades son muy llamativas para los bullies y para cualquier cantidad de personas que justamente encuentran muy interesante el llegar al momento en el que hacen estallar a esta persona, porque cambia drásticamente de estar sumamente callado o callada a enojarse mucho. Digamos que cualquier tipo de argumento, puede ser lo más sencillo, puede causarles incluso síntomas físicos, ¿no? Puede causarles palpitaciones, puede que incluso al hablar en el salón de clases, bueno, se pongan totalmente rojos o rojas o se paralicen o cualquier cosa, ¿no? Les empieza a faltar el aire. Y está entre la preocupación de que están pasando todos esos síntomas, más la preocupación de que se está notando que están pasando todos estos síntomas. Entonces se va haciendo de verdad una bola de nieve tremenda para la persona y se padece mucho. ¿Por qué es que una persona puede decir con más calma
que está muy enojado o que está muy enojada, que no está de acuerdo, o sencillamente dar su opinión, sea cual sea, sin sufrir estos síntomas, y por qué otra persona de repente se va experimentando así. Esa sensación que va teniendo es como de desborde. Hay personas que incluso cuando están en una situación, a veces se dice que se tiembla de miedo, ¿no? Hay personas que tiemblan de rabia también, están muy molestos. Y bueno, en el momento se está verdaderamente temblando el cuerpo, literalmente. ¿Por qué? Lo que ocurre es que literalmente, digo, si lo hablamos más bien en el sentido psíquico, este afecto se empieza a desbordar, es como que no hubiese un contenedor, como que no hay ninguna barrera, una barrera no en el sentido de reprimirlo, sino en el sentido de contenerlo. Cuando tenemos algo que nos contenga, entonces, lejos de necesitar reprimirnos en exceso, eso nos da la posibilidad de expresar, digamos, o de utilizar eso que está ahí adentro, porque lo podemos guiar hacia una parte y hacia otra parte. Recuerda este ejemplo que ponemos acá comúnmente a propósito del cauce de un río. Si es muy, muy potente y se intenta poner una barrera así sencillamente enfrente como un dique tremendo, pues se va a ir acumulando y se va a ir acumulando y va a reventar en determinado momento a donde pueda y de una manera explosiva y destructiva probablemente. Si en cambio se ponen, sí, ciertos límites y ciertas barreras, pero como canales, no como nada más un dique ahí enfrente, entonces toda esta energía se distribuye y se puede, no nada más no se convierte en algo destructivo, sino que se puede utilizar de formas muy constructivas. De eso nos sirven las barreras, y estas primeras barreras son justamente esta capa protectora, esta capa de contención, en donde podemos ir asimilando los impulsos que nos vienen muy intensos de afuera y los impulsos que nos vienen muy intensos de adentro. Entonces, si estoy verdaderamente molesto, si hay una situación que verdaderamente me está perjudicando en relación con otra persona, toda esa molestia la puedo utilizar de una forma muy positiva, que quizás sea terminar la relación, ¿no? ¿Sabes qué? Esto no me parece justo, se acabó, punto, ¿no? O a lo mejor puede ser en sencillamente exigir otros términos distintos que a mí no me perjudiquen de la manera que me están perjudicando. Igual estoy requiriendo de ese monto de agresividad o de ese monto de coraje, pero lo estoy utilizando de una manera saludable. La otra es que una persona no tenga establecidos esos canales. ¿Por qué? Decíamos hace un momento, hay padres que de por sí no tienen ellos mismos no gozan ellos mismos de esa paz o de esa tranquilidad como para transmitírsela a los hijos. Ellos mismos se angustian muchísimo por todo, ¿no? Estos papás que están constantemente, si el hijo estornuda, válgame Dios, ¿qué vamos a hacer? No, seguramente ya se está muriendo el pobre niño. En algún momento, bueno, nos tocó ver esta escena, ¿no? Un niño se lastima, se lastima su piernita, y la mamá lo sostenía apretándolo, gritando de una manera desesperada, no te preocupes, vas a estar bien, vas a estar bien. Y bueno, era una cosa verdaderamente angustiante para todos los que estábamos alrededor, pero pues uno no dejaba de pensar, el pobre niño debe de habérsele salido el alma, ¿no? Más que la sangre, el alma. Uh-huh. Sí, realmente, porque no se está haciendo ningún trabajo de contención. También recordaba, Gaby, otra situación que nos tocó presenciar en algún momento, que estaban dos niños jugando. ¿Recuerdas? Estábamos en una plaza. Es muy interesante, ¿no? Realmente es muy interesante ver a los niños con ojos clínicos. Es una cosa bastante entretenida. Estaban dos niños jugando, se lo cuento. Y de repente se estaban persiguiendo por un juguetito, por una tapita, creo, de refresco, algo así, alguna cosa muy sencilla, un juego de niños. Y uno de ellos se cae. El que lo estaba persiguiendo, el que estaba persiguiendo al otro, se cae. ¡Pum! Y empieza a llorar, ¿no? La madre estaba ahí cerca, voltea a ver, ve que se cayó y le dice, ¿qué te pasó? Me caí.
y empieza a regañar al otro niño, ¿no? Empieza a ponerle una regañiza al otro niño que lo tumbó dentro de la misma fantasía, ¿no? Ahí qué pasa, digo, realmente es un ejemplo como muy pequeñito sobre estas cosas, pero si se fija, no hay ese maternaje, no hay una traducción de qué fue lo que sucedió, porque el niño de enfrente estaba igual de confundido que el otro, estaban jugando y de repente uno sale lastimado, él no sabe si le hizo algo, si no le hizo algo, el niño seguramente tenía alguna pista por ahí de lo que había sucedido, pero lo que dice la mamá acaba introduciéndose como la realidad, y como una realidad que choca con mi propia realidad, porque yo digo, yo no hice nada, ¿por qué me están regañando? Yo no podría decir, bueno, pues fue un error, es cualquier cosa. Este tipo de manifestaciones no quiere decir que sea una y para siempre, pero ya que vemos este tipo de cosas en algo tan simple, imagínense en situaciones más elaboradas, ¿no? Es así como que ¿qué más podríamos tomar de muestra? Es como todos los estudios estadísticos que se hacen, ¿no? Cuando dicen la población demuestra que tal y tal y tal, a lo mucho estamos hablando de una muestra que no va ni cercanamente al 10% de la población que estamos analizando. Se hacen muestras chiquititas, esto también lo podemos ver en este tipo de comportamientos. Evidentemente no es para hacer una generalización ni para hacer una teoría al respecto, pero sí es para ponernos a pensar cómo estamos traduciéndole la realidad a los niños que están a nuestro alrededor y también cómo nosotros, ya que somos adultos, estamos traduciendo la realidad externa hacia nuestras propias representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy viendo que tengo la razón, si yo estoy viendo que tengo un argumento al respecto de lo que sea y no lo defiendo, no quiere decir que entonces yo me quedo y doy cachetada con guante blanco y bueno, pero yo al fondo sé que lo que sucedió es que yo tenía la razón. Si no tuvimos la razón en ese argumento, no por salir victoriosos con los brazos de nuestro oponente, pero si yo no me doy una prueba tangible de que ahí lo que sucedió realmente era parte mía, ¿no? Que ya realmente yo tenía la razón en esto, una vez más estamos como esa mamá que se cae el otro y nos echan la culpa y nosotros tenemos que cargar con el muerto, como se dice por ahí. Esto realmente lo podríamos pensar un poquito más a profundidad con esta situación de las burlas, cuando de repente nosotros vamos tomando ese papel en el que sentimos que necesariamente tendríamos que ser el mártir de la situación, ¿no? Imaginemos que estamos, no sé, en la oficina, se nos caen los papeles, alguien se ríe y nosotros agachamos nuestra cabecita, ¿no? Y decimos, ay, qué tonto soy, ¿cómo tiré todos esos papeles? Nosotros mismos estamos traduciendo esta parte de la realidad para nosotros, evidentemente con parte de nuestro inconsciente y de todos nuestros deseos. Pero ahí qué pasa si nosotros decimos, ¿de qué te burlas, tarugo? Se me cayeron las hojas, ¿no? ¿Por qué te provoca tanta gracia? Ayúdame, mejor haz algo de provecho. No por ser agresivos. Pero si se fija, estamos poniendo un orden en lo que está pasando con nosotros. ¿Y cómo? No porque el otro se vaya a poner a ayudarnos o no porque vayamos a hacer un pleito de eso. Vamos estableciendo dentro de nosotros qué fue lo que sucedió. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando del miedo al ridículo y de esta sensación de estar totalmente expuesto. Estábamos tratando de desglosar un poquito cómo es que las personas van adquiriendo o no la capacidad de poder como canalizar o sacar aquellos afectos, aunque sean de los más intensos que tienen, de una manera que no los reviente al mismo tiempo, que no los convierta en una explosión frente a muchas personas que además, lejos de ser el hecho de quedar expuestos, lo más importante, pues creo que lo más importante es que también puede llegar a ser verdaderamente destructivo, ¿no? Hacia las personas que están alrededor, hacia uno mismo, etcétera. Y poníamos ejemplos de cómo, bueno, hay ocasiones en que verdaderamente sencillamente no se puede tener esto porque los padres no lo tuvieron, ¿no? Cuando estaban muy angustiados, bueno, se les desbordaba la angustia. ¿Y esto cómo se transmite? No es algo que se pueda transmitir sencillamente con palabras. Y justamente esto comentábamos en el corte anterior, ¿no? En esta ocasión que el niño se había lastimado su pie y estaba sangrando,
la mujer, digo, si escuchamos, si lo hubiésemos nada más escrito, estaba diciendo, no te preocupes, vas a estar bien, ¿no? Qué palabras de aliento, ¿no? Puede sonar como unas palabras de aliento, pero la manera de decirlo, digamos, todo el lenguaje de la mujer, lo desesperada que estaba, pobrecita, debe haber estado preocupadísima, verdaderamente. No es algo que se haga con la intención de, ya sé, en este momento voy a angustiar a mi hijo para que, bueno, sea esta una experiencia de lo más traumática que se puede imaginar. No, verdaderamente que no, la mujer está fuera de sí también. Y esto viene no del suceso que acaba de ocurrir, sino que ya hay una buena cantidad de angustia que se está acumulando y que llega a un punto en que revienta. Llega a un punto como este, que no es una cosa sencilla, ver a que el hijo se ha lastimado y le está saliendo bastante sangre, no es una cosa sencilla, no es una cosa como que se pueda mantener así una total sobriedad. Pero en ese momento no estalla únicamente lo que te está despertando esa situación en particular, sino que digamos que se rompe un poquito esa barrera, estamos hablando de este dique que contiene con fuerza todo, se resquebraja poquito y por ahí aprovecha todo para salir de una buena vez. Es esto que algunas personas llegan a experimentar cuando de pronto se acercan a aquella persona que les gusta tanto, ¿no? Y están constantemente con esta timidez, muy calladitos, muy en otro tipo de totalmente introvertidos. Y bueno, cuando finalmente se deciden hablar, es como que todo se les va a salir al mismo tiempo. No se le va a salir nada más el quiere salir conmigo o el me gustas. Es como que se ve una vía de, va a salir algo, pues ahí va todo, ¿no? Y entonces la persona, bueno, trastabilla, tartamudea, ya no sabe qué decir, se le cae algo encima, porque es todo. Cuando una persona se desborda en cualquier afecto, puede ser en alegría, puede ser en rabia, puede ser en envidia, puede ser en cualquier cosa. Cuando una persona se desborda, se ve físicamente. Es como estos berrinches que hacen los niños, ¿no? Cuando un niño se empieza a llenar de coraje, se pone de otro color y se le infla la cara y los ojos se le inyectan en sangre. Se pone verdaderamente mal. Y si no hay alguien que detenga eso, si nada más está ándale pues ya cállate y ten el dulce, o ándale y ten un chocolate para que te calles, o cualquier cosa, nada más para taponear y no para tranquilizar, bueno, pues eso se va quedando acumulado. Y no es que, porque la persona puede llegar a sentirse verdaderamente incapacitada, como totalmente de otro planeta, ¿no? Y como que aquellas cosas que son muy normales y que los otros sí pueden, esta persona no puede. Es como sentirse totalmente exiliado. Es que los otros sí pueden socializar, yo no puedo socializar, porque yo no puedo ir a fiestas, porque si yo voy a una fiesta me siento verdaderamente mal. Toma en cuenta que no es esa situación la que te está generando toda la ansiedad y toda la taquicardia, asma, palpitaciones, lo que sea, la manera en que se te manifieste, sino todo lo que está atrás acumulándose, que cuando te expones a ese momento en específico, encuentra el lugar para hacerse visible. Entonces, de nada te sirve evitar, porque estas personas a veces dicen, bueno, no importa, puedo vivir aquí aislado totalmente y así nunca voy a hacer el ridículo, ¿no? Pues no te sirve de nada, porque por más que vayas acortando tu mundo, eventualmente te vas a tener que enfrentar con eso que va creciendo y creciendo dentro. Uh-huh. Sí, realmente es una situación muy, muy particular, porque yo creo que en algún momento, Gaby, en algún momento de nuestro desarrollo, todos nos hemos sentido así, para una o para otra cosa, ¿no? Como nos acaba desbordando. Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Uh-huh. En la adolescencia, aparte de que estamos medio brutos y con las hormonas al 800%, ¿no? Los afectos se acaban sintiendo increíblemente poderosos, ¿no? Aparte de que hay que recordar lo que estábamos hablando en días anteriores, son esas primeras experiencias
Son como esos momentos en los que nos vamos acercando al sexo opuesto, en donde el sexo opuesto se acerca a nosotros, en donde vamos haciendo amigos más por afinidades. Cuando estábamos en la primaria, como que nuestros amigos eran los que estaban sentados cerca de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, esas eran las personas con las que empezábamos a platicar, porque eran los que teníamos cerca, todos jugábamos una misma cosa, salíamos a correr al patio y empezábamos a hacer amigos, pero más como porque nos habían puesto en el mismo cuarto, ¿no? Como que a final de cuentas nos forzábamos a socializar con esas personas, no porque haya sido una cosa tortuosa, pero acuérdese usted cómo se sentían los niños de los otros salones, ¿no? Mira, es que ellos son de otro salón y era como si fueran de un país diferente y la única diferencia es que estaban en un cuarto distinto, ¿no? A un lado de nosotros. Pero ya cuando estamos entrando a la adolescencia, estas amistades tienen que ver más con la afinidad, más con personas que vemos que les gustan las mismas cosas que a nosotros. A nosotros ya nos están empezando a gustar ciertas cosas como muy particulares y vamos uniéndonos a estas personas y eso como que hace surgir ciertas necesidades. De repente vemos todas estas tribus, Gaby, urbanas, en donde unos se pintan todo de negro la cara y otros están pintados todos de colores y unos andan en patineta y unos andan... Nos alarmamos mucho por pensar en las pandillas y en toda la corrupción que hay detrás de estos grupos, pero esa es la forma adolescentil de relacionarse con los demás. Ah, tú traes una playera azul, yo también traigo una playera azul, ¿no? Es como de repente hay una anécdota de alguien de la universidad en el que estaban pues personas nuevas en un salón de clases y de repente dos hombres se topan y se dan cuenta que traen la misma playera. La misma playera, como que la compraron en el mismo lugar. Se voltean y se quedan viendo y le dicen, ¡ah! ¡Rayas! ¡Rayas! ¡Qué bonita playera! Y se sientan juntos y empiezan a platicar, ¿no? Es como esta oportunidad de unirse tal cual, como nada más porque nos sentimos iguales, ¿no? Quién sabe si la otra persona tiene una forma totalmente distinta de pensar que yo, pero nos hacemos pensar que porque como estamos vestidos de la misma forma, escuchamos la misma música, nos va a gustar lo mismo. Y esta es la forma adolescente de unirse. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, ¿no? A final de cuentas todos estamos como en una tribu, todos somos del mismo clan de las personas que les gusta esto. Y vamos creciendo y nos vamos dando cuenta poco a poco de que no es ese el caso. No a todas las personas que les gusta tal música se tienen que vestir de tal manera, o a las personas que les gusta tal deporte tienen que ser de tal o cual forma. Pero en la adolescencia, pensando en esos momentos de desarrollo, estamos tiernitos de experiencias. Apenas nos estamos aprendiendo a acercar a las personas de una manera distinta que como lo hacíamos cuando éramos más pequeñitos. Y ahí es en donde todas estas cosas entran en ebullición. Hay personas que realmente evitaron cualquier tipo de careo, cualquier tipo de, ¿cómo lo podríamos decir?, condicionamiento o entrenamiento en su adolescencia y se mantuvieron alejados de todos. Metidos en casa con sus padres, por ejemplo, juntándose solamente con los primos que estaban en la misma escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues como somos primos, pues somos de la misma familia y no hay mucho esfuerzo que necesitemos hacer como para platicar de algo, ¿no? Nos vimos el domingo y por supuesto aquí estamos todos juntos y somos familia. Y cuando son adultos, realmente la sufren. Realmente la sufren. ¿Por qué? Porque entonces ya nos vemos expuestos, es como si nos hubiéramos brincado una parte del curso, porque ya nos vemos expuestos a situaciones en donde ya deberíamos de saber hacer eso, en donde ya deberíamos de sabernos relacionar con las personas que están a nuestro alrededor, dirigirnos a autoridades y poder lidiar con situaciones adultas. Y ahí es en donde ahora sí no hay para dónde hacernos y nos paralizamos. Y buscamos la manera de seguir manteniéndonos como de bajo perfil, de que no nos vean, de que las personas no nos pregunten nada. Y realmente es una cosa bastante complicada porque nos dificulta disfrutar como adultos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema acerca de el miedo al ridículo. Y hemos estado hablando de muchos aspectos que uno podría pensar, bueno, y ahí qué, ¿no? ¿Qué se puede hacer? En realidad no es algo como que vayas a hacer unos ejercicios matinales y se te vaya a quitar este miedo al ridículo. Hay unos, bueno, pues ciertas ramas de pronto que proponen cosas que, bueno, valga la redundancia, parecen ridículas verdaderamente. Asumir
que por medio de eso se va a quitar una situación como tal. ¿Por qué? Porque no se trata de condicionarnos a estar en público, por ejemplo. A lo mejor puedes llegar a hacer eso. Hay quienes dicen, bueno, si te imaginas tal cosa, o si haces tal cosa, o por sobreexposición a este tipo de situaciones, eventualmente se te va a bajar la angustia. Pero aquí lo importante es que recordar que no es esa situación en particular, sino todo lo que le antecede, lo que da lugar a que en esos momentos surja, ¿no?, toda la angustia o todo este pánico. Entonces, pues yo me puedo condicionar para esa situación en particular, pero la angustia se me va a mover hacia otra parte. Entonces creo que lo más importante de señalar es, en función a las personas que tienen bajo su responsabilidad la educación de otros, y no nada más la educación de otros, la dirección de otros. También, si estás en un puesto, a lo mejor no estás, ni eres maestro de adolescentes, ni de niños, ni eres papá, ni eres mamá, a lo mejor nada más eres jefe, por ejemplo, de una empresa. Es tu responsabilidad también tratar con respeto a las personas que están subordinados a ti, y poderles hacer esta vía en donde se sientan como personas y se sientan que tienen un lugar como personas, y no hacer todo este movimiento como de, por ejemplo, cuestionarlos, o bueno, hay personas que se ponen a gritarle a las, y de verdad es algo patético por la transgresión que se está llevando a cabo en relación a esa persona, y porque de verdad deja ver que no se tiene nada de respeto propio, y que se necesitan aprovechar al máximo esos momentos para sentir que se tiene algo de autoridad, o para sentir que se tiene algo de poder, ¿no?, en algún momento del día. Son como los 15 minutos de importancia que se pueden llegar a dar. Es muy importante, y verdaderamente es una responsabilidad, pues creo que de toda persona que esté dirigiendo algo, pero pensando sobre todo en las personas que están, educando de alguna manera, ya sea que maestros, padres de familia, a veces hasta hermanos mayores, que les toca mucho hacer estas funciones a veces de maternaje o paternaje con los hermanos más pequeños. Hay un montón de cosas importantes, no las podemos abarcar todas, pero a mí 2 cosas que me parecen primordiales. Una, no aislar a los hijos o a las personas. Aislarlos, meterlos en, tú quédate conmigo. Es más, hasta a veces la mamá, te gritó tu papá, ven, yo te protejo de... No, bueno, por supuesto que no, a ver, pues te gritó, pues no te va a matar tu papá, ¿no? A ver, ¿por qué se enojó? Así que vamos, ¿qué pasó? Hablamos, tú puedes hablar con él, ¿no? No hacer este triángulo. O que si los compañeritos, te voy a sacar de esa escuela, tú quédate conmigo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, los estamos aislando tanto que les quitamos esa experiencia de la que hablabas tú, José Luis. Y además lo estamos haciendo por un capricho propio, que es que nos sentimos muy acompañados y muy necesitados por una criaturita, y eso nos alimenta nuestro propio narcisismo. No es por estarlos ayudando a ellos. Eso, y no invadir sus espacios de privacidad. Entender y hacerle entender a la persona que tiene derecho a ciertos momentos y a ciertos espacios de privacidad, y que bueno, también tiene cierta responsabilidad, y que tú le puedes ir confiando más privacidad, y que le puedes ir confiando entre más responsable pueda ser esa persona. Hay de pronto mamás, sobre todo, también hay papás muy persecutorios, pero hay mamás sobre todo que bueno, de pronto hablan muy asustadas, no, bueno, porque fíjate que mi hija hizo y deshizo, y luego el novio le dijo, y ¿cómo sabes todo eso? Pues porque escucho sus conversaciones por teléfono, pues porque le checo. Bueno, pues qué señora tan morbosa, ¿no? Imagínate de verdad qué cosa, de verdad qué sensación tan horrible que te estén viendo en esos momentos, ¿no? Esto es algo que
hace mucho daño a las personas y que no les permite crearse ese propio espacio personal en su cabeza, en donde no se estén exponiendo constantemente con todo el mundo, donde no se estén desbordando constantemente con todo el mundo. Uh-huh. Y hay que entender acá algo bastante importante de todo esto que hemos estado hablando. Tener este pánico al ridículo no es una cosa que pudiéramos decir, es que a mí me gustan las papitas de color rojo en lugar de las de color azul. No. Tener pánico a hacer el ridículo es algo que nos va a paralizar en nuestras interacciones sociales y que realmente nos va a minar nuestro camino en cómo podemos ir saliendo adelante dentro de la sociedad. Entonces, no es como para decir, bueno, pues si es que a mí me da, yo tengo pánico al ridículo, ¿no? Entonces, bueno, así como si fuera alguna otra cosa más que le debería de añadir a mi expediente psicológico. Si nosotros vemos que tenemos pánico a esto, pánico, porque a todos nos da miedo hacer el ridículo, es un hecho, ¿no? A todos, pues evidentemente no, que nadie quiere quedar como un tarugo enfrente de los demás. Por supuesto que es algo muy importante para todos y para nuestra propia estima, para nuestro concepto de nosotros mismos que tenemos, ¿no? Pero ya cuando nos apanica el hecho de quedar en ridículo, así como podríamos decir, es que a mí no me gusta perder, ¿no? A mí no me gusta perder, entonces pues no me meto a ninguna situación en donde quede en competencia, ¿no? Si yo siento que de repente vamos a jugar damas chinas, pues no, tampoco, porque a mí no me gusta perder. Fíjese nada más todo lo que nos estamos perdiendo por decir que a mí no me gusta perder. Pues a nadie le gusta perder. A nadie en este mundo le gusta perder. Podríamos pensar en los que fracasan cuando triunfan, pero perder como tal, pues a nadie nos gusta, ¿no? Si echamos un volado y nos equivocamos y perdemos dinero, a nadie le va a gustar esa situación. Pero cuando lo vamos haciendo tan explícito como decir, voy a evitar cualquier situación en donde pueda perder, ya perdimos desde un principio. Esto es una frase como muy sobadita, ¿no? De es más perdedor el que nunca lo intenta. De repente ya suena muy motivacional, pero piénselo desde un punto de vista más lógico, ¿no? Evidentemente, perdimos porque no entramos. Perdimos por default, como se pierde de repente en las competencias deportivas, ¿no? La misma cosa con esto del miedo al ridículo. Son aspectos de nuestra personalidad que no quiere decir que así seamos, sino que es algo en lo que debemos de trabajar porque nos va a estar haciendo muchísimo ruido y mucho daño en nuestras interacciones con los demás. Y esto evidentemente relacionado con nuestra capacidad de disfrutar. También no hay que caer en el otro extremo, como estas personas que dicen, antes de que se burlen de mí, me voy a burlar yo de mí, ¿no? Voy a hacer mofa de mi persona. En días anteriores estábamos hablando de los comediantes que de repente van haciendo cierto uso de su persona para generar el chiste en los demás. Y en un comediante pues uno lo podría ver, pues como le digo, hasta cierta frontera dentro de lo admisible, ¿no? Hacer algún comentario como filoso sobre su propia persona o algo al respecto, pero hay muchas personas que realmente se utilizan como si fueran una víctima de sí mismos, ¿no? Es que, qué bárbaro, es que yo estoy tan gordo que la verdad es que cuando yo voy pasando por el pasillo de la oficina, pues nadie más puede pasar, me tendrían que brincar, ja. Y pues los demás como que pues también se ríen porque igual y lo pueden encontrar cómico, pero fíjese cómo nos estamos lastimando a nosotros mismos. No nos estamos ahorrando ninguna vergüenza. Nos estamos como desensibilizando de esa vergüenza. Y más aún, le podemos llegar a encontrar el gusto a estar en esa posición desventajosa en el que yo soy el que siempre todo le sale mal, ¿no? Es que a mí todo siempre me sale mal. Es que con cualquier persona que me quiero acercar, todo me sale mal. No, bueno, seguramente debo de estar salado, debo de estar maldito. Y vamos haciendo esta mofa y no la creemos. Y esto es algo todavía más complejo. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos esta oportunidad de hacernos para un lado o para el otro. Ya tomamos nuestra decisión de que vamos a perder y de que vamos a quedar en ridículo, no importa lo que hagamos. Así que no hay que quedarnos con los brazos cruzados cuando nos damos cuenta de este tipo de cosas en nosotros. Hay que hacer algo por nosotros mismos. Bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 como todas las semanas. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.